puedan estar presentes. Y voy a proceder a compartirles mi pantalla. Por favor, ya saben que los necesito, como siempre, mantener sus micrófonos apagados para que no haya una interferencia y pues se pueda entender bien la sesión. ¿Ok? Bueno, el tema de hoy es un poquito más largo que los que hemos visto anteriormente, entonces nos va a llevar quizás un poco más de tiempo y quizás sí vamos a tener la necesidad de tener que nos saque la sesión y volver a ingresar, porque sí va a haber, hay que desglosar el tema y aparte pues hay que explicar la actividad correctamente. Es una actividad un poco diferente a las dos que manejamos en las semanas pasadas. Así que si nos saca la sesión, por favor, vamos a volvernos a conectar. ¿Ok? Ahora, por medio de chat, ¿me podrían decir, por favor, si se ve correctamente la presentación? ¿Sí? Okay. Muchas gracias, chicos. Sí. Vamos a iniciar. Bueno, nuestro tema de esta semana se llama problemática ambiental. Estamos en nuestra sesión número 4. Para este tema, antes que nada, vamos a dar a conocer lo que son los problemas macroecológicos y los problemas microecológicos. Ok, para empezar, los problemas macroecológicos se consideran como tales aquellos que afectan a la totalidad del planeta. El cambio climático, el efecto invernadero, el calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y la pérdida de la biodiversidad. Los problemas microecológicos se definen como la contaminación o todo cambio considerable en las características del aire, agua, suelo o los alimentos que afectan nocivamente a la salud, en la supervivencia o las actividades de los humanos u otros organismos vivos. De acuerdo a esas dos definiciones, podemos decir que las problemáticas microecológicas, pues como les aquí, son los tipos de contaminación, la contaminación del agua, aire, suelo, la contaminación por ruido, que van a afectar a nuestra salud y que van a causar quizás daño o impacto a ciertas regiones, de acuerdo a qué tipo de contaminación se den ellas. Estos problemas microecológicos van a generar los problemas macroecológicos, ya que este tipo de contaminaciones van a afectar a la totalidad del planeta y van a causar efectos como el efecto invernadero, el cambio climático, la destrucción de la capa de ozono, que ya ellos generan problemas que nos van a afectar a todos como planeta y que son más difíciles de cambiar o controlar. Si no atacas los problemas microecológicos, pues los problemas macroecológicos obviamente van a ir creciendo. Entonces, diferenciar bien que los microecológicos están relacionados a los tipos de contaminación y los macroecológicos son aquellos problemas que generan, pues se van generando de acuerdo a los tipos de contaminación. Por favor, muchachos, sus micrófonos sí les solicito tenerlos siempre apagados. Por favor, para poder escuchar bien, ¿ok? Bueno. Una vez definido cuáles son los problemas macroecológicos y los microecológicos, vamos a dar a conocer los microecológicos sobre todo, que son los tipos de contaminación. Para empezar, la contaminación del aire, que consiste en la presencia de compuestos o partículas en el aire que pueden suponer un riesgo, daño o molestia de diferente gravedad para los seres vivos. Las causas de la mayor parte de la contaminación del aire reconocida procede de 5 grupos de contaminantes primarios: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, compuestos orgánicos volátiles y materia particulada suspendida. Estos son los 5 contaminantes primarios que causan la contaminación del aire o que están dentro de la contaminación del aire. Son estos 5 grupos. Es muy importante conocerlos, aprendérselos, porque es parte importante de su examen. Entonces, estos 5 grupos de contaminantes, tenerlos muy en cuenta, que son los principales dentro de lo que es la contaminación del aire, y esta emisión tiene 5 focos básicos producidos por el ser humano. La contaminación del aire pues se da a conocer por 5 focos primarios. La primera es la industria, a partir de todas las fábricas que generan la contaminación del aire, el transporte, todas las emisiones de dióxido de carbono que generan, la agricultura por la quema de los sembradíos. Una vez que se utiliza, por ejemplo, el maíz, una vez que se corta, todo lo que se corta pues se quema, entonces también ahí genera una contaminación. Los residuos y los hogares. Entonces, estos dos últimos pues quizás son los menores que impactan, pero aún así dan cierto impacto al medio ambiente. Entonces,
por eso se considera dentro de estos 5 focos básicos, pero siempre la industria, el transporte, pues van a ser los principales para este tipo de contaminación. Las consecuencias: el efecto invernadero, la lluvia ácida, daño a la capa de ozono, daño en los materiales, la reducción de la visibilidad, contaminación de los alimentos, enfermedades respiratorias de gravedad, asma, alergias, neumonía, cáncer de pulmón. El efecto invernadero, más que nada, no sé si lo han diferenciado, es ya que el calor que viene a partir del sol, pues ya no puede salir. El calor entra a nuestro planeta, pero el efecto invernadero hace que los gases que contaminan el aire, pues generen como una capa, y todo el calor que entra a nuestro planeta, pues ya no puede salir, o gran parte de ese calor ya no sale. Entonces hace este efecto y pues mantenemos vamos a aumentar vamos a aumentar la temperatura dentro de nuestro planeta. El daño a la capa de ozono, pues la capa de ozono es la que nos protege de los rayos que entran del sol, y si se va dañando, pues estos rayos también entran con mayor intensidad. El daño a los materiales, esto quiere decir a los daños, por ejemplo, a las estructuras, también se van dañando, van teniendo cierta degradación debido a la contaminación del aire y reducción de la visibilidad y contaminación de los alimentos, pues también todos los gases que se generan pues van a parar a diferentes medios que contaminan nuestros alimentos y la visibilidad. Y las enfermedades respiratorias, pues últimamente, si se han dado cuenta, han habido mucho más casos o más frecuentes de personas que tienen alergias o desarrollan neumonía o cáncer debido a las zonas contaminadas que se están dando. Las leyes, existen muchas leyes y a diferentes niveles, ya pueden ser las leyes estatales o municipales o federales, para lo que es para poder controlar lo que son los tipos de contaminaciones. Nosotros les voy a dar a conocer 3 leyes principales: la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Calidad de Aire y Protección de la Atmósfera. Estas leyes lo que intentan es regular las emisiones para que no se dé esta contaminación tan grande. Terminamos con la contaminación del agua. La contaminación del agua es cualquier cambio químico, físico, biológico en la calidad del agua que tiene un efecto dañino en cualquier cosa viva que la consuma. No hablamos nada más de nosotros los humanos, sino también los animales, las plantas que tengan contacto con esta agua, pues se pueden ver dañadas. Si se ven dañadas, entonces esta agua está contaminada. Las causas, los desechos de agua doméstica a través del sistema de drenaje, que por lo regular contamina mucho nuestros ríos, los residuos industriales que también van a parar por lo regular a los ríos, las oscuridades de las tierras cultivadas. Las tierras, pues cuando se cultivan por lo regular llevan diferentes fertilizantes químicos, y estos pues van a parar también a las aguas subterráneas que existen, la lluvia ácida nuevamente, y la filtración de las operaciones de las minas y rellenos sanitarios. Estas minas, estos rellenos, pues generan muchos desperdicios a veces tóxicos, y pues como van a parar también al subsuelo y a contaminar nuestros mantos acuíferos. Entonces, esas son las causas principales de la contaminación del agua. Como consecuencia, la destrucción de la biodiversidad, ya que dijimos que el agua contaminada va a dañar a todo ser vivo, no nada más a nosotros, sino también a animales, a plantas. Entonces, si los daña, pues va a acabar con ellos. Entonces, una destrucción de la biodiversidad. La contaminación de la cadena alimentaria supone la transmisión tóxica a los alimentos. Esto es, por ejemplo, quizás unos peces o algo que estén en un agua contaminada, quien consuma a esos peces, pues se va a contaminar igual, también va a tener la misma toxina. Entonces, ahí se va dañando la cadena alimentaria si lo principal viene contaminado. Y la escasez del agua potable, que pues es esencial para nosotros para poder. Dentro de las leyes, que vamos a nombrar 3, que son las normas oficiales mexicanas. La NOM 001 de la Semarnat de 1996, la NOM 002 de la Semarnat de 1996 y la NOM 003 de la Semarnat de 1997. En ellas se dan los límites máximos permisibles de los contaminantes hacia diferentes fuentes o hacia los diferentes lugares donde va. La 001 va hacia las descargas de aguas residuales en aguas internacionales. Es decir, la NOM 001 te va a dar los máximos permisibles o qué es lo que puede contener esa agua si se va a descargar, por ejemplo, a un río. La NOM 002 te va a dar
qué niveles o qué tiene que contener esa agua si solamente se va a ir a un alcantarillado. Y la NOM 003 te va a decir qué es lo que tiene que tener el agua si tú lo quieres reutilizar en un servicio público. Entonces, cada una de ellas va a marcar esos límites de qué es lo que tiene que contener el agua, pero pues dependiendo hacia dónde la va a descargar o hacia dónde se va a utilizar, es la que va a aplicar. Por favor, muchachos, nuevamente los micrófonos. Okay. Bueno, después tenemos lo que es la contaminación del suelo. La contaminación del suelo es una alteración del suelo por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre en una degradación y destrucción de la superficie y del suelo como resultado de la acción directa o indirecta de los seres humanos. ¿Qué lo causa? La agricultura, la industrialización, las construcciones, los desechos nucleares, vertederos de basura. Los más comunes, pues vimos la agricultura, al igual que daña el agua, pues directamente va a dañar el suelo, porque por ejemplo, si pones si vas a poner fertilizantes, pues va a afectar a las características del suelo donde lo estás poniendo, se está contaminando, está cambiando. La industrialización igual, todos sus desechos, todos sus residuos, pues van a parar al suelo y lo van dañando, van cambiando sus componentes y todo eso pues es en muchas ocasiones pues lo que causa a veces enfermedades. Las consecuencias, pérdida de la flora y la fauna, nuevamente va a dañar a nuestra biodiversidad, a nuestros ecosistemas, la dificultad para la agricultura, ya que al momento de que estás utilizando quizás un químico para poder que va a estar afectando el suelo al cambiar sus propiedades, pues va a hacer quizás el suelo sea estéril, entonces ya el suelo ya no va a servir para la agricultura y para poder subsistir de alimentos. La contaminación del agua subterráneas y superficiales, que nuevamente se repite como en la anterior, y la salud de los humanos directamente, ya que pues esa contaminación nos llega quizás más directa a través quizás de la piel, o si pasamos por un lugar que está muy contaminado, pues esa contaminación nos va a afectar. Dentro de las leyes está la Ley Estatal de Protección al Ambiente, la Ley Orgánica de Municipio Libre y el Reglamento de Limpia. Cada una de ellas pues va a aplicar de acuerdo a la zona en la que se encuentran. Otro tipo de contaminación que no es quizás tan sonada o tan conocida es la contaminación por ruido. Ese es el tipo de contaminación que se produce cuando cualquier ruido no deseado altera, perjudica o interfiere en la audición, origina estrés o al mismo tiempo impide la concentración y eficiencia en el trabajo o causa accidentes. Para la contaminación por ruido hay una clasificación en decibeles, que es en cómo se mide, es la medida del ruido que existe. Entre 10 y 30 decibeles se considera pues muy bajo, es el típico de una biblioteca. Entre 30 y 55 decibeles el nivel es bajo. Un ordenador de impresora genera 40 decibeles. A partir de 55 decibeles se considera ambiente ruidoso. Un camión de basura, por ejemplo, provoca 75 decibeles. Un ruido fuerte se alcanza entre 75 y 100 decibeles. Y a partir de 100 decibeles estamos ante un ruido intolerable. Es propio de una discusión a gritos, la pista de baile o una discoteca o de una vivienda muy próxima a un aeropuerto. Y conocer los niveles de decibeles también es muy importante dentro de lo que ustedes van a ver dentro del examen. Las consecuencias de lo que es la contaminación por ruido es que la exposición a ruido en el trabajo está demostrado que es perjudicial para la salud de los trabajadores, siendo el efecto más conocido la pérdida de la audición. Sin embargo, puede también aumentar el estrés y multiplicar un riesgo de sufrir un accidente laboral. Bueno, el ruido sí es causante del estrés. Si se dan cuenta, estamos o ya vivimos en un lugar muy estresante. Si, por ejemplo, tú vas en el tráfico, pues te llega a estresar quizás la cantidad de ruido que hay y eso desconcentra y genera accidentes. Entonces, el ruido es un factor muy importante, no solamente en un área laboral, sino también fuera para que tú puedas tener una concentración y hacer las actividades como deben de ser. Además, pues el estrés va a generar más adelante quizás problemas de migraña, problemas
que te va a generar quizás algún accidente. Entonces, el ruido, la exposición al ruido es algo muy peligroso, quizás ya de manera muy directa, y quizás de manera quizás a largo plazo, pues no nada más va a ser que quizás puedas tener un accidente, sino también la demasiada exposición a ese ruido, pues va a venir a dar a una pérdida de audición. Entonces, controlar la cantidad de decibeles o tener una protección ante una cantidad de decibeles altos, pues es lo recomendable para nosotros tener una buena salud. Las leyes. Hay dos principales, que es la Ley General de Control de Ruido Urbano y la norma oficial mexicana no. 081 de COL de 1994, las cuales pues también tienen los límites máximos permisibles para el ruido o qué protección se debe de tener ante tal cantidad de ruido o tantos decibeles. Bueno, dentro de nuestros temas también vamos a ver lo que son los desechos sólidos y residuos peligrosos. Todo material no deseado o descartado que no es un líquido ni gaseoso se considera desecho sólido. ¿Okay? Los residuos peligrosos generados por actividades industriales, así como los materiales de alto riesgo consumidos directa o indirectamente, pueden ser identificados por sus características CRETIP. ¿Qué son las características de CRETIP? Es decir, puedes tener propiedades corrosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas. Si tiene alguna de esas características, o dos, o tres, o todas, es considerado un desecho peligroso. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de desechos porque no se tienen que manejar de una manera pues normal, tiene que seguir ciertas restricciones, ciertos cuidados especiales para poder estar en contacto con ellos. Ahora, las causas, la montaña de desperdicios sólidos que se producen en la minera, la manufactura y el uso de los recursos. Estos sobre todo son los que causan ese tipo de desechos, tanto sólidos como desechos peligrosos. La disposición. El manejo de los residuos peligrosos incluye los procesos de minimización, reciclaje, recolección, almacenamiento, tratamiento, transporte y disposición. Es decir, ante estos desechos peligrosos, lo primero es minimizarlos, que sean los menos posibles, reciclar lo más que se pueda, que su recolección sea adecuada para que no cause algún daño. Su almacenaje también tiene que estar restringido, tiene que cumplir con ciertas normas o leyes. Se tiene que tratar, si es posible, para disminuir quizás el impacto que tenga. Su transporte también tiene que estar pues bien simbolizado, bien normado, para que quienes tengan contacto con ellos sepan a lo que están expuestos y puedan actuar de manera correcta, y que su disposición sea la óptima de acuerdo a lo que se esté tratando. Entonces, todo este tipo de residuos ya tienen o ya se manejan quizás con una especificación mucho más grande, porque al estar simplemente en contacto con ellos, pues te puede causar algún daño permanente. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando son los residuos peligrosos. Actualmente los países industrializados tienen a promover la minimización y reciclaje de los residuos peligrosos como la opción desde el punto de vista ambiental. Antes que nada, pues sí, se tiene que tratar de utilizar los menos posible, y si se puede reutilizarlos para que estos no sigan siendo más, porque aunque tengas un buen almacenamiento, pues la intención es que no tengas tanto almacenado. Entonces, lo que es minimizar y reciclar son las opciones más viables para tener este tipo de residuos o para atender este tipo de residuos. ¿Okay? Ahora, algo también que nos incumbe son las energías renovables. Las energías renovables son una alternativa más limpia y ayudan a cuidar el ambiente. Entre los diferentes tipos de energías renovables encontramos la energía hidráulica, la energía hidráulica que proviene de las presas, la energía eólica que proviene de los molinos de viento, la energía solar a partir de los paneles solares que pues ya se han vuelto quizás más comunes, la energía geotérmica a través de los volcanes y la energía maremotriz a través de los mares, y sobre todo, por último, la energía de la biomasa, que es a través de los microorganismos. Todas estas energías, pues hay unas que se utilizan más que otras, o que están quizás, o estamos más familiarizados, como son la energía hidráulica, eólica y solar, y las otras, pues de acuerdo a las zonas, una zona que sea una zona volcánica, pues puede aprovechar la geotérmica, una zona que esté cerca de costa,
pues puede tratar de utilizar la maremotriz. Y la energía de biomasa es más que nada un lugar en donde se tengan los recursos para poder utilizar esta energía de manera adecuada, ya que es una energía quizás que necesita más cuidado, que necesita la utilización de personal quizás un poco más capacitado para poder utilizarla. Entonces sí es una energía que se tiene que no es tan común a diferencia de las demás. Por último, pues tenemos el tema de diversidad biológica. La contigüidad de las grandes masas oceánicas, la ubicación de la confluencia de dos grandes regiones biogeográficas, la neoártica y la neotropical, así como la variedad y complejidad de la topografía, confieren al territorio mexicano una extraordinaria diversidad biológica y ecosistémica. Nosotros, como mencionamos anteriormente, tenemos un país muy rico en biodiversidad, tenemos gran variedad de plantas, de animales, pero esto conlleva que nosotros también tenemos una gran responsabilidad de cuidar esa biodiversidad. Si es una especie, son especies que son endémicas de nuestro territorio mexicano, pues no va a haber en otro lugar, y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlas, de protegerlas, de preservarlas. Entonces, que nosotros sepamos sobre las normas, las leyes, sobre el riesgo que contrae la contaminación, pues es importante para que nosotros podamos comprender y poder cuidar todos nuestros ecosistemas y todo lo que contiene estar en nuestro territorio mexicano. Entonces es importante saber que nuestra biodiversidad pues es algo muy rico para nuestro país, pero pues que también conlleva esa responsabilidad de nosotros como mexicanos cuidarla. ¿Okay? Bueno, hasta aquí chicos, ¿alguna duda? No, maestra. No, todo muy claro. Ok, bueno. Todo claro. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a pasar ahorita a nuestra actividad. Pero antes que nada, ocupo que vean esto. ¿Se dan cuenta? Hasta ahorita mi bibliografía solamente había sido nuestro libro. Y aquí les doy otras fuentes. Porque la intención de quizás ponerle más información, aparte de que pues de aquí saqué la información de las diapositivas, que ustedes vean cómo es el formato APA. ¿Okay? Porque ahora sí lo vamos a ocupar. ¿Se dan cuenta? Aquí pues vengo de dónde saqué yo mi información, viene de, por ejemplo, de Fundación Aqua, el año, el título y de dónde lo recuperé, porque fue de internet. Entonces, cuando yo les pido una bibliografía, una referencia en APA, no es solamente ponerme la liga en la cual ustedes sacaron la información, tienen que ponerme la información completa que corresponda a APA. ¿Cómo sé cuál es? De acuerdo a si tú lo sacaste de internet, pero fue de una revista, fue de un libro, fue de algún periódico en línea, de acuerdo a la fuente de la información que se pone. ¿Cómo sé qué información debo poner? De acuerdo a mi fuente. Bueno, les voy a compartir. Ustedes al principio, de lo que fue nuestro tetramestre, al principio de lo que fue todo nuestro tema, antes de iniciar todo, en la parte de arriba hay un apartado que se dice Normas APA séptima edición. ¿Ok? Si ustedes lo abren, pues les va a desglosar un archivo bastante completo, que es este. No sé quién tuvo ya la oportunidad de revisarlo, descargarlo, es muy importante. ¿Ok? Una vez que lo abran, ustedes hay mucha información que la van a ocupar, pero para no saturarlos tanto, en este momento nada más ocupo que se vayan al apartado de referencias. ¿Ok? En el apartado de referencias, van a ver diferentes ejemplos en los cuales van a ver, de acuerdo a su fuente de información, qué es lo que debe de llevar. En la parte de acá viene, si es un libro, qué es lo que debe de llevar. Si es una revista, qué es lo que debe de llevar. Un artículo de periódico, una tesis, una página web, una entrevista, un informe, un archivo, libro de ontología, entrada, todo de acuerdo a la fuente de información, es la información que ustedes van a redactar en APA.
si es un podcast, si es un video de YouTube, si es un Twitter, Facebook. O sea, de acuerdo a dónde ustedes saquen información, es lo que necesito que ustedes pongan en APA. Y ahí les está dando pues claramente cuáles son las características de acuerdo a tipo de información. Entonces, ese es el apartado que ahorita necesito que ustedes revisen, sobre todo de todo el documento. No les pido que lean todo, porque yo sé que es complicado y aplicar todo a la vez, pues sí se les va, se pueden confundir. Entonces, ahorita mi intención es que ustedes aprendan más que nada las referencias o la bibliografía en APA. Entonces, por favor, para esta actividad, ocupo que sí se vayan a ese archivo y me vean eso. Si se dan cuenta, viene de partir de la página. Los ejemplos, claro, hasta aquí arriba pues les da más información, pero viene de la 48. Ok. De la 48 a la 50, a la 55, pues vienen todos los ejemplos y en la parte de arriba explica más al respecto. Entonces, ese apartado, por favor, pueden revisarlo para que con eso se vayan guiando y hagan bien sus bibliografías, que la intención de ahorita es que aprendan a hacerlas para que más adelante se les facilite en otros trabajos dentro de otros tetramestres. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No. Ok. Bueno, muchachos, me voy a salir porque nada más me quedan 9 minutos y en 9 minutos no me va a dar oportunidad de explicarles la actividad. Entonces, nos vamos a salir todos. Me dan unos 5 minutos a más tardar y nos volvemos a meter para explicarles ahora sí de lleno lo que es la actividad y no cortemos a mitad de sesión. ¿Ok? Les voy a dejar de compartir. Vamos a guardar.